Dios les bendiga, mis hermanas. Una vez más le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este taller, tiempo de retornar a nuestro diseño original. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 13, que se titula La obediencia. Y dice que la obediencia es el fruto de un corazón agradecido. Estos temas de verdad que son para que toquen la fibra de nuestro corazón y que empecemos a ponerlos en práctica. Dice que la obediencia es la manifestación de la naturaleza de un hijo que ama y está agradecido con su Abba, o sea, con su padre, y ese padre dice que es la fuente original. En Primera Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y continúa y dice, porque pecado de adivinación es la rebelión. O sea, muchas veces nosotros tomamos la palabra obediencia como algo que ay, Saúl desobedeció. Y nosotros vemos la vida de Saúl. A mí me llama impresionante la vida de Saúl. Y también me llama la atención mucho cómo Dios nos ama. Cómo Dios nos ama y Dios no es como el ser humano que a la primera desechamos, a la primera erradicamos, a la primera no lo queremos cerca de nosotros. Pero Saúl en el capítulo 13 ya él estaba en una guerra con los filisteos. Y Jonathan fue el que ganó esta guerra. Y Saúl vino y tocó trompeta dando alarde que había sido él que había ganado. Desde ahí estamos viendo el carácter de Saúl como un hombre que le encantaba la aprobación de las personas porque él estaba, como decimos en todo buen salvadoreño, no sé si en los países de ustedes se aplique ese dicho que dice, saludando con sombrero ajeno. Él no había ganado esa guerra con los filisteos y estaba él tocando trompeta, haciendo alarde ante el pueblo que él la había ganado, donde era su hijo Jonathan que la había ganado. Miren esto, préstenle atención a esto, mis hermanas. ¿Qué pasó? El ejército de Jonathan sabía que el rey estaba mintiendo, que esa batalla la habían ganado ellos, no él. Entonces, ¿cuántas veces por mentir tú sos expuesto? Sos expuesto y tal vez no se te diga porque nunca se menciona que el ejército de Jonathan desenmascaró al rey que estaba mintiendo, pero tú sabes que estás mintiendo. Los demás que saben que tú estás mintiendo y se quedan callados, te quedas tú con una gloria que no te corresponde. Entonces aquí el profeta le dijo a Saúl que tenía que esperar por 7 días. Y el único que estaba autorizado para ofrecer sacrificios era el profeta. Y dice que Saúl empezó a preocuparse porque el ejército filisteo estaba enlistado ya para atacarles a ellos. Y la gente, el ejército de Israel empezó a esconderse, a huir, a desertarse. Y pasaron los 7 días cuando el profeta había anunciado que tenía que venir y aún con eso, Saúl no quiso esperar. Y al terminar de él de ofrecer el sacrificio, apareció Samuel. Entonces, ¿qué vemos en esto? La desobediencia y la mentira que el rey tenía en él. Entonces, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto, eso está en el 13:9.
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixpa. Y dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová ha mandado. Aquí son unas pequeñas cosas de las que Saúl venía desobedeciendo y cosas que tal vez no están escritas que él siguió haciendo. Pero más adelante vemos cuando el profeta Samuel le da la instrucción que vaya y destruya a todo. Dice, ve. Imagine dándole una segunda oportunidad. Y aquí en el capítulo 14 hay muchas más cosas que, pero como estamos hablando de la obediencia, voy a tocar nada más los puntos más importantes que son relacionados a la obediencia. Entonces vemos acá, Saúl buscando siempre la aprobación del hombre, que le aplaude el hombre, que le vea la gloria al hombre, antes de obedecer a Dios. ¿Cuántas veces el ser humano o en la iglesia es tan común que nosotros queremos llamar la atención siempre, queremos ser los número uno, queremos ser los buenos de la película, queremos hacer todo nosotros? ¿Realmente Dios te ha mandado a hacer eso? Porque el Señor jamás mandó a Saúl a ofrecer holocausto porque no era ninguna de sus funciones. ¿Cuántas personas en las iglesias están usurpando puestos que no les toca solo por querer agradar a Dios? Y eso es mentiras, mis hermanos, porque él lo que quería era satisfacer su ego, su orgullo, su debilidad, porque Saúl aparentemente, externamente, era muy apropiado para ser un rey, pero internamente era un fracasado, internamente era un rebelde, seguía siendo aquel pequeñito que andaba buscando las asnas. Su corazón no había sido transformado, su cuerpo y sus vestimentas aparentaban de rey, pero internamente nunca fue transformado. Por eso es que él era mentiroso, usurpaba y cuántas cosas más. Pero el Señor es tan benevolente, misericordioso y le vuelve a dar una segunda oportunidad y le dice, ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no, todo, mire, todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Y así dice, y Saúl derrotó a los amalecitas de, desde Jávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado, mayor de los animales engordado, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y hermano, es impresionante donde las instrucciones que el profeta le había dado al rey eran bien claras, les esclareció la palabra ahí todo, destruye todo. Pero mire, ¿cuántas veces nosotros queremos justificar las satisfacciones personales que nosotros queremos porque creemos que con eso agradamos a Dios? Pero Él dice que Él prefiere obediencia antes que sacrificios. Muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos
como dicen, dale papaya al diablo, queriendo impresionar. Y es tener nutrido a Satanás. Que nosotros queremos hacer penitencias, queremos hacer sacrificios, queremos hacer lo uno para agradarle a Dios. Pero Él dice que Él prefiere obediencia antes que sacrificio. Y en este pasaje Saúl, mis hermanas, dice que vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, qué hipócrita y mentiroso. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Mire, de Amalek los han traído, no dice lo he traído. ¿Quién era el que mandaba en ese momento? No era el pueblo, era él el líder de Israel. Y por eso, mire, aquí le dice al pueblo, dice, han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Oiga, desde aquí, miren esta expresión, para sacrificarla a Jehová, tu Dios. Nunca dijo nuestro Dios o mi Dios. Y le dice, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Oiga, como que estaba oyendo la palabra profética, que le estaba esperando lo almático para llegarle a su alma. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho, y le dice, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, o sea, no sobre cualquier cosa, sobre su pueblo, sobre su nación escogida. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, oiga, todavía sigue. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanas, a Dios no le agrada que nosotros pretendamos ofrecerle sacrificios que van a satisfacer nuestro ego o vamos a satisfacer lo que las demás personas quieren oír. Aquí Saúl tiene un problema muy grave. Tiene un problema muy grave y es en lo interno de él, que él está buscando siempre la aprobación del hombre. Tengamos cuidados, hermanos, que cuando lo que hacemos para Dios nosotros lo que queremos es satisfacer o queremos ser vistos ante los demás como el número uno. Queremos ser visto el que servimos en todo. Queremos ser visto el que complacemos a Dios. Pero, hermano, la rebelión dice que es como pecado de adivinación. ¿Cuántas veces en nuestras vidas lo que hay es rebeldía, hermano? Y nosotros pretendemos que queremos agradar a Dios con nuestros sacrificios. Hermanas, hay personas que hacen hasta penitencias, se mutilan sus cuerpos, hieren, sangren, porque quieren agradar a Dios de esa manera. Pero dice que Él no quiere sacrificio, Él lo que demanda es obediencia. Y les hice un poco de este relato porque es tan importante la obediencia para Dios. Y este era el rey de Israel, el primer rey de Israel, que el pueblo de Israel estaba dirigido por sacerdote, estaba dirigido por espiritualmente y ellos pidieron un rey, querían ser como las otras naciones. Es ahí donde nosotros nos queremos parecer al mundo. Y el Señor nos da, porque ellos le pidieron y el Señor se los dio. Y aquí las consecuencias, porque este hombre fue puesto por el pueblo, pero dice que a raíz de esto, el reinado de él fue quitado. Y por eso nosotros tenemos que tener y prestar mucha atención a esto.
Jonathan era un hombre ejemplar. Según como narran en la historia, era un joven muy, muy honesto, correcto y de palabra. Y él tenía que ser el sucesor de su padre en el reino. Y por culpa de la rebeldía, por culpa de la desobediencia, por culpa de todos los errores de su padre, él no pudo llegar a ser rey. Entonces, ¿qué es el mensaje para usted y para mí? Que tengamos cuidado, que tengamos cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Podemos afectar a nuestras generaciones que vienen de nosotros. Y dice que por eso el Señor ungió a otro como rey, que iba a quedar en lugar de Saúl, porque ahí se cortaba el reinado de Saúl por la rebeldía, pero no, Dios no se lo quitó a la primera, le dio muchos chances y tal vez a ver cuántos más que no se relatan aquí en la palabra. Entonces, ¿cuántas oportunidades Dios tendrá que seguir dándonos para que nosotros entendamos que no podemos vender nuestro trono solo por complacer a los demás? A quien tenemos que obedecerles a Dios. Dice que la obediencia es el fruto de un corazón agradecido. Cuando nosotros le obedecemos a Dios es que estamos haciendo agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Mire lo que dice acá. Las dimensiones de la obediencia. Esto es hermoso. En Romanos 10:17 dice, así que la fe, o sea, la obediencia, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estarnos nutriendo día a día con la palabra para que esa fe se incremente en nuestra vida. Mire la dimensión acústica de la obediencia, o sea, la dimensión del sonido, lo que estamos escuchando. Es la dimensión con que estamos nosotros escuchando para obedecer. Dice que la dimensión acústica viene del hebreo shema, que significa prestar atención, escuchar inteligentemente. No escuchar por escuchar, y escuchar inteligentemente para obedecer. Mire qué hermoso esta terminología, hermana. Y dice Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su vida, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Cuando tú sos corregido por la palabra de Dios y tú prestas atención, tu entendimiento se te abre y allí obedeces. Pero si tú rechazas la corrección, tú estás menospreciando la palabra misma de Dios. Mire, la dimensión acústica de la obediencia, chama, que dice que cuando tú tienes esta dimensión acústica, eso indica que tú has recibido instrucción específica de qué, cómo y cuándo debes hacer las cosas. Cuando tú tienes esta dimensión acústica, dice que tú te haces un ejad con Yahweh, o sea, te haces uno con él, uno. Imagínate, así como dicen, ya no son dos, sino serán una sola carne. Así te haces tú cuando tienes esa dimensión acústica de la obediencia. Los sentidos espirituales nuestros, hermanos, se activan acudamente. O sea que tú puedes ver, tú puedes escuchar, tú puedes hablar, tú puedes tocar. Espiritualmente tus sentidos se agudizan. Dice que sos afirmado en tu identidad como hijo. Y dice acá, oh, un segundo que se me movió. Dice que entramos en una temporada de profundidad y altura. Esto me gusta, ¿sabe, hermana? Que cuando nosotros dice que entramos a esa temporada de intimidad y altura, nosotros estamos entrando. ¿Qué quiere decir con esto? Que entre más yo me meto con Dios,
entre más me humillo, entre más ese yo muere, entre más esa carne se va crucificando y yo me voy postrando y yo me postro a los pies de Él y yo me humillo ante Él. Cuando tú bajas para hacia abajo, espiritualmente tú vas a las alturas. Por eso dice que tú llegas y entras a esa temporada de profundidad, esa temporada de profundidad y altura. Entonces, acuérdate, cuando más vas bajando, cuando más te humilla, cuando llegas a ese cara a cara, ¿te recuerdas cuál fue de las primeras lecciones que nosotros vimos en este taller? Ese cara a cara, esa humillación, esa confrontación, donde nosotros realmente nos presentamos cara a cara con Él y nos vemos tal como somos. Cuando llegas a ese nivel, tú vas a subir espiritualmente en la relación con Él. Eso es hermoso. No solo es para así nomás, sino que vemos cómo la palabra del Señor dice. Y miren qué dice Deuteronomio 6, 4 y 9. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, las vas a tener tan impregnadas y dice, y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escrituras en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, esta es el Shema que todo Israel repite y se lo recalcan a sus hijos y ellos lo saben hasta de memoria. Entonces el Señor les dice hoy, escucha, Berea, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro Dios, a Él es que tenemos que servir, a Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que obedecer. Y dice, la dimensión operacional de la obediencia. Dice que la dimensión operacional de la obediencia viene del hebreo emuná, que significa firmeza, obediencia, seguridad, fidelidad, verdad, estabilidad y oficio. O sea que el obedecer no es así por así, tiene mucho impacto en nuestra vida. Dice que la dimensión de operación de la obediencia emuná dice que eso sucede cuando yo acciono y pongo por obra la instrucción recibida. ¿Y la instrucción de dónde la recibimos? De la palabra de Dios, de esa instrucción que es su manual de vida. Dice que la dimensión operacional muestra mi lealtad y fidelidad al Padre y su verdad. Miren esto, hermanas, si nosotros obedecemos, dice que caminamos bajo cielos abiertos. Dice que nosotros vivimos ese estilo de vida de la justicia divina. Nos convertimos en esos intercesores, mis hermanos. Y mire esa otra palabra. Entramos en la temporada de longitud. O sea, ya profundizamos y subimos. Hoy vamos a lo ancho. O sea que cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú eres obediente con Dios, tú llegas a no tener límite en tu crecimiento porque tú creces en profundidad, creces en altura, creces en anchura, en todas las áreas de tu vida, tú creces. Cada vez que tú eres obediente, el beneficiado somos nosotros. Porque nuestra relación con el Abba crece. Nuestra relación cada día, imagínense qué hermoso que cuando nosotros somos obedientes, dice que caminamos sobre cielos abiertos,
Qué hermoso. ¿Quién no quiere tener esos cielos abiertos a favor de nuestras vidas? Y dice Deuteronomio 28:1. Y será que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh, tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Mire, tenemos recompensa, hermano. No solo es por obedecer. Y dice que cuando escuchas diligentemente, o sea, que te detienes, que te esfuerces, que haces aquel esfuerzo para prestar atención, escuchar la voz de Jehová, para escuchar la voz de Dios hablándote, instruyéndote, enseñándote, diciendo. Por eso él le dijo a Saúl que prestara atención las instrucciones que se le habían dado. Pero él solo escuchó lo que le convenía, no realmente todo, porque muchas veces nos están hablando y nosotros no estamos prestando atención con inteligencia. No escuchamos con inteligencia, solo escuchamos por escuchar. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, la fe emuná y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe obedece, o sea, por la fe vivirá. Y mire, en el reino no entendemos racionalmente para poder obedecer. Primero obedezco para adquirir entendimiento. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces nosotros, hermanos, queremos obedecer primero entendiendo, pero en el reino de Dios no, las cosas se hacen diferente. Yo creo para ver. Porque ¿qué es la fe? Es la certeza, dice que de lo que se espera en Dios. Y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, en el reino de Dios, nosotros obedecemos para después nosotros adquirir ese entendimiento. No es que primero, ay, no, déjame primero entender para yo obedecer. No, señores. Aquí usted obedece y después a través de la obediencia usted adquiere el entendimiento. Ahí sus sentidos se abren. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la obediencia. Y cuando tú eres obediente, dice que los cielos, tienes cielos abiertos a favor de tu vida. A favor de tu vida. Y muchas veces creemos que los cielos se abren para tirarnos paquetes de dinero. Tu gozo no tiene precio. Tu paz, tu tranquilidad, esa seguridad que tú tienes, quién es tu Dios, eso nadie te lo puede quitar. Esa certeza, esa seguridad, que no importa las circunstancias, como decíamos en la clase anterior, ese gozo permanece en ti. No son las circunstancias las que van a determinar tu estado emocional. Es la convicción, es la certeza, es la seguridad que tú y yo tenemos. ¿A qué Dios servimos nosotros? Y a raíz, hermana, de tu actitud hacia la obediencia, así tú enfrentas las adversidades. Así tú enfrentas cualquier circunstancia en tu vida. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Si tú le obedeces, vas a caminar sobre cielos abiertos. Vas a caminar en esa profundidad hacia Él. Vas a caminar en esa anchura de Él. O sea que en ningún momento tú te encuentras fuera de Él. Porque Él es tan bajo que no puedes ir abajo. Es tan alto que no puedes ir arriba donde está Él. Es tan ancho que tú no puedes abrazarlo afuera. Entonces, si tú caminas en obediencia con Él, tú estás dentro de Él, no estás afuera de Él. Entonces, por lo tanto, vengan vientos, soplen vientos, tú vas a permanecer firme porque tu base sólida, tu fundamento ha sido arraizado en la fuente principal que es Él. Y dice que la obediencia es el fruto de gratitud de un hijo. Cuando tú le obedeces al Padre, está dando evidencia que eres un hijo agradecido. Pero nosotros muchas veces tenemos tanto bla, 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 tenemos tantos versos de memoria en nuestra cabeza y lo sabemos y lo repetimos.
Pero cuánto de eso que repetimos, cuánto de eso que nuestra boca expresa, nosotros le creemos a Él. Porque cuando viene la adversidad, ¿tú le estás creyendo a Él o estás creyendo a lo que el hombre te dijo? ¿Le estás creyendo a lo que el médico te dijo? ¿Le estás creyendo a lo que ese juez de inmigración te dijo? ¿Le estás creyendo al abogado? ¿A quién le estás creyendo tú? Si tú estás siendo obediente, dice que es el fruto de un hijo, de un corazón agradecido. Pero cuando nos desestabilizamos, como Saúl se desestabilizó emocionalmente, era porque en él no estaba ese corazón agradecido, porque él no era obediente. Por eso cuando venían las circunstancias, él se enfocaba en agradar al hombre, no a Dios. Nuestros fundamentos tienen que estar sólidos, tienen que estar firmes, hermano. Este taller se llama Tiempo de retornar al diseño original. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra del Señor, pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Él nos da esas promesas. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de la adversidad se nos olvida que esas promesas son para nosotros. Son para nosotros. Y allí es donde Él quiere ver cuán, cuánto nosotros hemos crecido en esa dimensión, en esa longitud, en esa altura, en esa profundidad, en esa dimensión de la obediencia. Allí es donde tenemos que detenernos cada una de nosotras, hermanas. Y cada una sabe nuestra condición. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Estamos complaciendo al hombre o estamos realmente obedeciéndole a Dios? Porque dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. Esto es hermoso, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Mire esto. Hay dos caminos ahí. La obediencia a medias dice que es desobediencia. No me vaya a decir, sí es obediencia, hermana, no. La obediencia que usted hace, porque usted, mire, ahí no está en ninguno de los lados, ni para la derecha ni para la izquierda. Esa desobediencia, esa obediencia a media, siempre ante Dios es desobediencia. Y mire, la obediencia postergada también, mi hermana, es desobediencia. Tengo la palabra acá, pero me estoy durmiendo, estoy cansado, cuántas cosas antes de que tomar la acción de obedecer, porque a Dios hay que obedecerle en el momento, no cuando tú quieres obedecerle, no cuando te dé la gana, no cuando puedas. A Dios se le obedece cuando Él dice, en el momento, porque Él sabe por qué te está mandando a obedecer. Sabe de que cuando tú estás enfrentando dificultades y tú eres fiel a Él, ese proceso termina más rápido. O lo sientes más liviano, aunque tal vez el proceso no se termine, pero lo sientes más suave. Lo sientes más liviano, te sientes segura, te sientes confortada y tú no lo puedes entender porque dentro de ti hay borbollones, corrientes de agua que fluyen para vida eterna en ti. Y a veces hasta nos sentimos culpables cuando ese gozo viene en la adversidad, cuando ese gozo viene en el dolor y tú dices, ¿por qué siento esto tan bonito? Pero yo tendría que estar llorando. Yo tendría que estarme quejando. Yo tendría que estarle lamentando. Pero ese es el sello de aprobación que Dios te dice. Por cuanto tú en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, de verdad que el camino del Señor es hermoso. Nosotros lo transformamos en pedregoso y en espinas porque no hemos aprendido a obedecerle a Él, a detenernos y a escuchar con inteligencia la instrucción que Él nos da a través de su palabra. Muchas veces todo el mundo dice, ay, Saúl, que fue el rey, que le prestó la armadura, que David lo sustituyó, fue el primer
primer rey de Israel. Pero cuántas veces nos prestamos atención a su estado emocional, que era un hombre que quería congraciarse con el pueblo, siempre con la gente, mentiroso, saludando con sombrero ajeno. Se parece a muchos que conocemos nosotros. Mire grábate esto, que esto, quédatelo. La obediencia es la llave maestra que te hará alcanzar y vivir las promesas de Dios en tu vida. Y no solo en tu vida, mi hermano, en los tuyos. O sea, en tu generaciones venideras. O sea que la obediencia no solo es algo así, es la llave maestra. Yo te pregunto hoy esto. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad, o sea, obedeced mis mandamientos. Nosotros siempre decimos, nosotros amamos a nuestro Dios, lo amamos. ¿Realmente estamos guardando sus mandamientos? ¿Estamos obedeciéndole a Él? En esta noche que sea el Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas. Si nosotros no estamos viviendo a cielos abiertos, no estamos viviendo ninguna de esas características que hemos estudiado hoy, es para que nos detengamos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué todavía nos hace falta cambiar en nuestras vidas para volvernos obedientes y escuchar la instrucción de nuestro Padre? Porque escuchar la instrucción de Él nos hará detenernos, prestar atención para crecer cada día más en Él. Una vez más, si me amáis, guardad, o sea, obedezcamos los mandamientos de Él. Y dice la pregunta de hoy, ¿estás caminando en esa fe emuná? Si tú dices que estás caminando en esa fe emuná, ¿cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Cuál es el fruto? Ve, mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que estás cosechando? ¿O eres una higuera que solo es hojas? ¿O realmente estás en la época donde estás produciendo fruto y fruto abundante? Fruto abundante donde muchos pueden alimentarse, muchos pueden nutrirse de ese fruto que el Padre ha depositado sobre ti. Una vez más, yo te digo, no te quedes solo con esto que yo te he dado. Esto solo es una pincelada. Investiga más, busca más pasajes bíblicos. Pero no tampoco solo esto baste. Compártelo con alguien más de lo que has aprendido. Porque esto no tiene que quedarse acá solo con nosotros. Tenemos que profundizar más, hermanos. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, a detenernos y a prestar atención los tiempos que estamos viviendo, a escudriñar la palabra de una manera que no la pasemos a prisa, sino que nos detengamos cuál es el mensaje que el Padre nos está dando a través de cada pasaje que leemos. Vienen tiempos cruciales para la iglesia y usted y yo vamos a marcar la diferencia. Hay un remanente que clama, hay un remanente que serán esos atalayas que van a dar la voz de alerta porque mucho pueblo está dormido. Afuera hay tanta necesidad y la iglesia no la está viendo porque estamos enfocadas en nosotros mismos en cuatro paredes. Estamos enfocados en satisfacer nuestras necesidades personales antes de ver la del otro. Es tremendo que el Señor venga y nos diga, tuve hambre y yo te pedí y te me pasé frente a ti y la una vez, otra vez y otra vez y tú nunca me diste de comer. ¿Te acuerdas la vez pasada cuando te pasaste frente a mí? Yo tenía frío y tú tenías dos abrigos y no me diste uno. ¿Te acuerdas cuando te enteraste que Julano estaba en la cárcel y tampoco lo visitaste? Estuve enfermo y empieza una lista hacia nosotros. La palabra del Señor es clara y dice, id. No dice que ellos van a venir a nosotros.
Es nosotros que tenemos que ir a ellos. Muchas personas se enfocan en tener edificios bonitos, lujosos, decorados, pero muchas veces se transforman en clubes sociales, donde Dios, Él nunca tuvo techo, Él no tuvo donde recostar su cabeza. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que la palabra nos está mandando a hacer, de llevar este mensaje de reconciliación al perdido. Pero primero, para ser efectivos para su obra, tenemos que trabajar interiormente nosotros. Y que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas de una manera, hermana. Ya estamos terminando este taller. Ya solo nos queda una lección más y la conclusión. ¿Qué ha hecho diferente en tu vida? ¿Qué has cambiado en tu forma de actuar? ¿Qué has cambiado en tu forma de vivir? ¿Aún sigues cargando? ¿Cargas que ya no tienes que cargar? Yo voy a orar en esta noche para dar por terminada la clase de hoy. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor amado, a obedecerla, a entenderla, a comprenderla, a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, Señor, que hoy se nos habló tu palabra, pero al cerrar, oh Dios amado, este Zoom se nos olvida lo que tú nos hablaste. Hay palabra que nos confrontó y nos hizo ver, Señor, la realidad. Nos hizo ver la condición de nuestra vida espiritual, la forma como nos estamos relacionando contigo. Espíritu Santo de Dios, tú no quieres sacrificios. Tú quieres que te obedezcamos. Tú quieres que nos postremos ante ti, nos humillemos para que seas tú agigantándote en nuestras vidas y para que esa dimensión de la obediencia no nos haga salirnos de tu cobertura. No nos haga salirnos de esa protección y de esa seguridad que solo se experimenta en ti, papá. Ayúdanos como iglesia, Señor, a entender, Señor, a entender, Señor, que tenemos que autoexaminarnos, no tenemos que venir a aparentar lo que no somos, no tenemos que mostrarle a la gente, Señor amado, lo que realmente no vivimos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser conscientes y a santificarnos para ti, para vivir esa vida plena, Señor. Vivir una vida de cielos abiertos, Señor, en plenitud contigo, relacionándonos cada día, amándote, obedeciendo, Señor. Como dice tu palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que nosotros aprendamos a guardar tus mandamientos, papá. Perdónanos por las veces que hemos sido negligentes y no hemos prestado atención a las instrucciones tuyas como tú nos las has dictado. Y hemos actuado locamente, hemos actuado apresuradamente, hemos actuado convenientemente. Señor, perdónanos y ayúdanos a entender, a prestar atención para obedecer con inteligencia, Señor, para que ese entendimiento se abra en nuestras vidas, papá. Todo esto yo lo he pedido en el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, así te sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.